los últimos 10 años del siglo pasado, es decir, en la década del 90, en el mundo se produjeron situaciones donde la sociedad universal no se dio cuenta, pero las corporaciones avanzaron de manera definitiva sobre los Estados-nación. Es decir, el poder mundial pasó por encima de los países y la estructura económica de negocios superó las propias decisiones y determinaciones de cada uno de los Estados-nación. Además, hubo cambios conceptuales dentro incluso de la misma situación esquemática de pensamientos que aparecían como antagónicos y dejaron de serlo para ser competitivos, es decir, son antagónicos en lo competitivo, pero ya no en lo político, ya no importa cómo se piense cuando los intereses económicos están por sobre cualquier manera de razonar. Y así tenemos a 1.500 millones de chinos, supuestamente el país del Partido Comunista más poderoso de la Tierra, que tiene 20 millones de millonarios y que es la primer potencia capitalista del mundo. Es decir, lo ideológico quedó archivado y ahí se estructuró a través de las corporaciones universales que un Estado, que era un Estado-nación, que se sentía comunista, dijo, nosotros también vamos a crear la empresa privada para poder estar en la guerra de corporaciones. Tomo ese ejemplo como cualquier otro. En este mundo de la guerra de las corporaciones, lo que pocos argentinos nos dimos cuenta fue cómo se iba perdiendo lentamente el Estado soberano y las determinaciones de soberanía con una tremenda cantidad de funcionarios que apostaron al endeudamiento como único resorte de lo que ellos, todos tecnócratas económicos, aconsejaban a los que en su momento habían tenido los votos. Es decir, no habían sido elegidos por los ciudadanos, pero habían sido puestos allí por los intereses, y esos representativos de esos grupos de interés hicieron un verdadero estropicio económico, social, laboral y jurídico. Y el jurídico es el que menos atención le prestó a la sociedad argentina. Y cuando no se le presta atención a las leyes, y cuando además todos nos quejamos de que tenemos una justicia que no funciona, vivimos en una democracia fraudulenta, y tiene 3 poderes la democracia. Y el legislativo es el único encargado de crear, autorizar, denegar o que avance un endeudamiento. Y todo eso se omitió por propia decisión de diputados y senadores históricamente cuando le han delegado a los distintos poderes ejecutivos la capacidad de tomar decisiones propias de deuda. Si el otro poder es el poder judicial y no funciona, tenemos un poder legislativo que no cumple su objetivo y un poder judicial que no funciona, no hay que pedir que los poderes ejecutivos sean distintos, y en esta democracia fraudulenta que vivimos de Alfonsín a la fecha, creyendo que estamos en democracia plena, terminamos haciendo concesiones a personas y a corporaciones. Ayer, el presidente de la Nación firmó el decreto 250 de su gestión, y en ese decreto nos enteramos que autoriza a Martín Guzmán, el responsable de la negociación del endeudamiento, a negociar, escuchen bien, 35 bonos que tienen exclusivamente jurisdicción extranjera. Es decir, los argentinos hemos tomado decisión de renuncia de toda nuestra soberanía jurídica para poder mendigar préstamos en el mundo, y hemos decidido que en caso de problemas la justicia no sea la Argentina, sino que sea de cualquier otro lugar. Y allí, en ese decreto, el presidente Fernández lo firma para que 68.842 millones de dólares, escuche bien porque parece increíble,
en una cantidad insólita de representaciones de papeles, 35 bonos diferentes. ¿Escuchó? Se lo repito. 35 bonos pidiendo dinero prestado, colocado el Estado argentino, pero que en caso de problemas, en caso de juicio, en caso de alternancia jurídica, no se van a decidir en los tribunales argentinos, sino en el extranjero. Y eso cubre 68.842 millones de dólares. A ver si tenemos en claro, supera incluso el préstamo, que es el mayor de la historia del Fondo Monetario Internacional, que le dieron al gobierno anterior. Es decir, que todos los gurúes de la economía argentina y todos los poderes ejecutivos del país y todas las cámaras de legisladores argentinos y todos los jueces y jurisconsultos del país miraron para otro lado en el tiempo y en el momento que la Argentina, para pedir dinero prestado, tomó determinaciones de entregar su soberanía jurídica. Ahora, 23 de estos papeles están hechos sobre la ley de Nueva York, 6 sobre Tokio, pero los otros 6 están hechos sobre quien tiene ocupado las Malvinas y a quien el gobierno anterior además le remitió el oro argentino sin que hasta este momento nadie, del gobierno actual, ni de la oposición, ni de ningún lado, hayan pedido explicaciones, y que es a la cueva de los piratas en Londres. 6 bajo las leyes del Reino Unido, 6 bajo los Estados Unidos, 6 bajo los japoneses y 12 sobre Estados Unidos. O sea que para poder negociar Martín Guzmán y pedir prórrogas y evitar juicios, va a tener que hacer concesiones graciosas, que van desde pagar lo que le pidan, de aceptar intereses, etcétera, etcétera, porque si no tenemos que ir a litigar a la Corte de Nueva York, a la de Tokio o a la de Londres. Ahora, ¿cómo se hace para que el pueblo argentino se entere porque se le ocurre a un periodista informar estas cosas, porque no trascienden, porque no se conocen y porque ahora se ponen en evidencia en un decreto que firma el presidente de la República? ¿Cómo podemos tener 35 letras de distinto tenor por ese valor de esa millonada de moneda extranjera en caso de conflicto, que es lo que tenemos ahora porque no lo podemos pagar, tengamos que ir a litigar? Imagínense ustedes los abogados argentinos en Japón, en Inglaterra o en Estados Unidos. ¿Cuánto nos cuesta poner un estudio jurídico en Tokio, un estudio jurídico en Londres, un estudio jurídico en Nueva York? Ya nos costó con los bonos buitre. Y como no sabemos cómo no va a ir, estamos creando la alarma con tiempo suficiente como para que nadie sea sorprendido. Porque es evidente que hay otras cosas que están pasando que preocupan a la humanidad. Es evidente que la caída ayer de las bolsas por el tema del petróleo y del coronavirus es muy importante, es muy trascendente, pero esta claudicación absoluta tiene que ver con que parecería ser que a nosotros todo nos da igual. Y es cierto que nuestra justicia no es garantía para ningún inversor. Es cierto que nuestra justicia no es garantía para nosotros mismos. Pero de allí a decir permanentemente, nosotros si no cumplimos, ustedes nos llevan a los tribunales extranjeros, o había mucha fe en que se podía cumplir, o no les importaba en absoluto, porque cada uno de los que negoció en su turno y en su momento se trajo una billetera gorda. Esto es indignante para la soberanía de un país, es grave en cuanto a la salud de cada uno de nosotros, el tener que entender y saber que Martín Guzmán se tiene que sentar pensando que si no arregla con alguno de estos que están dando vuelta, y que en total cubren 68.847 millones de dólares, los litigios serán en Tokio, en Londres o en Nueva York. Cuando
pasan estas cosas y cuando las corporaciones en los últimos 10 años del siglo pasado avanzaron sobre los estados-nación, en la Argentina hubo muchos que sacaron la mano para ser gerentes de ese avance de las corporaciones. Y llegaron con el gobierno anterior a tener en la geocracia que administró la República exactamente sentados a todos ellos. ¿Cómo hacemos para que los que desguazan el Estado permanentemente no regresen? ¿Cómo se hace para que un Domingo Felipe Cavallo, que cuando fue funcionario de la dictadura hizo que las deudas privadas las pagáramos todos los argentinos, cómo se hace para entender que en aquel momento, mientras mirábamos para otro lado, porque además había una dictadura y tampoco mucha expresión sobre esto se podía hacer, este hombre dijo, lo que debe la familia Macri, no, que lo paguen todos los argentinos. Lo que debe Bulgaroni, que lo paguen todos los argentinos. Lo que debe cualquiera de los grandes deudores privados, que lo paguen todos los argentinos. Y se metió en el paquete. Y no existía documentación. Y cuando Alejandro Olmos denuncia que se llevaban en una simple libreta de almacenero las cuentas y que nunca se sabía ni qué se pagaba ni qué se tomaba, en la Argentina no pasó nada. Se hizo un juicio y el juez Ballestero, a quien algunos ponderaron, se lavó las manos y después de 14 años le devolvió la pelota y dijo, es una decisión del Parlamento. En la Argentina, la irresponsabilidad de quienes cumplen funciones en todos los niveles es total y absoluta en el cuidado soberano. Y hoy, cuando Martín Guzmán tenga ya la herramienta, porque este DNU lo habilita por la ley de emergencia que le autorizó el Congreso al presidente, y el presidente lo habilita por un DNU al ministro Guzmán, sabe en cada momento, en cada tramo de la negociación, que si no arregla, tiene que ir a Tokio, tiene que ir a Londres, tiene que ir a Nueva York, con el costo que significa para la Argentina poner estudios internacionales de abogados para que finalmente terminen también ellos llevándose una tajada del sacrificio suyo, del que se levanta hasta ahora para ir a trabajar, del sacrificio de aquellos que ven frustrada la posibilidad de acompañar el desarrollo de su familia, porque siempre pasa algo para que el pueblo argentino viva en la infelicidad. Si no terminamos de una vez con esta lacra de tecnócratas, asesores y representantes de los intereses mundiales que tienen documento argentino, que viven en la Argentina y que actúan a espaldas del pueblo y de los propios que reciben los votos en los distintos turnos, se va a hacer cada día más difícil. Mientras los chicos desnutridos se impactan la sociedad en el país de la comida, gente con hambre, nosotros tenemos 35 papeles distintos, 35 bonos diferentes de dinero que se salió a pedir al mundo, pero que en caso de no poder pagar es sobre la ley de Tokio, de Londres o de Nueva York. Si ustedes no saben lo que es entregar la soberanía de un país, le expliqué el primer paso, la entrega jurídica de la nación argentina.